Hermanos, si no los tienen, no los han leído, se los recomendamos. Muy útiles para entender estas áreas del ministerio, muy prácticos. Y también, pues gracias a David, ya le decía que si hubiera seguido, hombre, muy buen texto, si ya estaba predicando aquí el hombre, muy bueno, muy rico ese texto que leyó David, recordándonos de la centralidad del Señor. Y esta noche vamos a regresar ahí en sus notas a la página 2, si son tan amables. Página 2, te recuerdo que estamos estudiando hermenéutica, esta sección de introducción. Anoche, como pueden ver ahí en la página 2, vimos la definición, en segundo lugar las categorías, y en esta noche en la parte de abajo vamos a ver las relaciones de la hermenéutica. Me voy a mover aquí un poquito, porque voy a estar ahí apuntando algunas cosas. ¿Está bien? ¿Sí? Aquí para no afectar, que vean bien ahí, aquí a los hermanos también. Muy bien. Bueno, entonces vamos a esta sección en esta noche, a ver hasta dónde llegamos. Queríamos cubrir más, pero platicaba con David y le decía, como lo hicimos el año pasado, gracias a Dios que tienen nuestros hermanos en Face estos videos y estos materiales con la intención de ayudarlos para equiparlos en su ministerio de predicación, de enseñanza. Y aunque quizás dice, oye, pueden pensar, nos dio aquí este hombre 20 páginas, 19 de notas y solo cubrimos 2 o 3, no hay problema porque queremos cubrirlo bien, lo que cubramos, cubrirlo bien, entenderlo bien. Lo demás hay algunas partes que de nuevo están, como la sección que vimos anoche, con mayor detalle, ustedes pueden regresar y repasar. Y esta noche vamos a entrar en un área muy importante, hermanos, del área de la interpretación bíblica. Allí en el 3 Romano, que dice relaciones de la hermenéutica, pueden notar ahí en el párrafo abajo del 3 Romano, para entender correctamente la importancia de la hermenéutica, es necesario entender su relación con otras disciplinas de estudio teológico. Estas disciplinas las podemos dividir en 4 niveles, comenzando con el primer nivel en la parte inferior. Debo añadir, como lo pueden ver ahí, que esto es adaptado del hermano Robert Thomas, un hombre de Dios, un hombre muy fiel, que fue el que pueden pasar a la página 4, fue el que presentó esta relación de manera, digamos, visual, como lo ven ahí en la página 3. Vamos ahí, hermanos, esta es una página del libro de la predicación del hermano MacArthur y los profesores del Master Seminary. El hermano Thomas fue un hermano que enseñó por muchos años, fue maestro del hermano MacArthur, del hermano Tolopilo, y es un hombre de Dios. Y en este esquema lo vamos a acampar aquí, hermanos. Quiero que lo vean y quiero, antes de que lo analicemos a fondo, y atrás vamos a ir explicando cada sección de este bosquejo en las siguientes páginas. Esto no es un esquema arbitrario, es una manera visual, escuchen, de reflejar que la palabra de Dios es la autoridad y es suficiente para todo asunto de fe y práctica en la vida y el ministerio. Esta es una manera visual de ver cómo las diferentes disciplinas o campos de estudio teológico se relacionan entre sí, dónde está su base, qué viene antes, qué viene después. Este es un reflejo realmente, si lo ven hasta abajo, cuando dice hay 4 niveles, primero, segundo, tercero, cuarto. El primero es introducción bíblica, idiomas bíblicos, hermenéutica. Ese primer nivel es la palabra de Dios y de ahí fluye lo demás. Vamos a explicarlo en un momento. Recuerden, la palabra de Dios, si me acompañan a 2 de Timoteo 3, es lo único que una persona necesita para conocer a Dios y crecer en obediencia a Dios. 2 de Timoteo 3, 15 al 17. Muy importante recordar que en este texto, que probablemente la mayoría, si no es que todos ustedes lo conocen de memoria, esta es parte de la última carta que Pablo le escribe a Timoteo. Recordarán que el Espíritu Santo usó al apóstol Pablo para escribir 13 cartas en el Nuevo Testamento. Esta es la última. Sabemos que es la última por lo que dice el 4:6, ¿recuerdan? 2 Timoteo 4:6, porque yo ya estoy para ser sacrificado.
y el tiempo de mi partida está cercano. Segundo de Timoteo 4:7, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Esta es la última. Está encarcelado Pablo, no hay liberación. Este es su último testamento para Timoteo. Lo escribe alrededor del año 66 al 67 después de Cristo. Unos 36, 37 años después de que el Señor murió y resucitó. Ahora, es muy importante recordar esto, que es la última carta de Pablo a Timoteo, la última carta del Nuevo Testamento, porque ya Pablo acabó con su ministerio, está aquí ya en la antesala de la gloria, ya está terminando. Y a pesar de todo lo que ha vivido, todos los embates que ha enfrentado, como los vemos documentados en las diferentes cartas, las filosofías y huecas sutilezas que se infiltraron en Colosas, que leímos, a pesar de la sabiduría humana que enfrentó en Corinto, recuerdan que menciona en 1 Corintios, a pesar de haber sido un hombre preparado y de haber visto, haber estado expuesto a las diferentes filosofías humanas, no cambió su convicción, al contrario, reafirma el hecho de que lo único que una persona necesita para conocer a Cristo y crecer en la gracia y el conocimiento de Dios es la palabra de Dios. Y vean, ¿no?, cómo lo expresa. Noten cómo dice que lo único que necesitas para venir a Dios, para conocer a Dios como Salvador, es su palabra. 2 Timoteo 3:15. Y que desde la niñez le dice así a Timoteo: has sabido las Sagradas Escrituras. Aquí se refiere al Antiguo Testamento, por implicación más adelante, obvio, se refiere al Nuevo Testamento. En 1 Timoteo 5:18 y 19 coloca al mismo nivel el Antiguo y Nuevo Testamento. Pero dice aquí en 2 Timoteo 3:15: y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. En otras palabras, Timoteo, lo único que necesitas para poder ser salvo por la fe que es en Cristo Jesús son las Sagradas Escrituras. Y una vez salvo, versículo 16, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, te da lo que necesitas, te da la información necesaria, la doctrina, para que sepas cómo pensar, cómo actuar de una manera que honra a Dios. Son útiles, versículo 16, para redarguir, te enseñas dónde estás pensando y actuando de manera contraria o fuera de línea con la palabra de Dios, para corregir. Esto es, te muestran el camino por el que debes caminar para vivir de una manera que honra a Dios, para instruir en justicia, otra vez una vida en santidad. Versículo 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Noten, totalmente preparado, totalmente equipado. El de la perfecto es totalmente capacitado para cumplir con aquello a lo que Dios te ha llamado. Noten que en ningún lugar incluyó aquí Pablo algún tipo de filosofía humana. Lo único que dijo Timoteo es la Biblia, es a través de la Biblia que Dios revela a Cristo, la salvación por la fe que es en Cristo Jesús, versículo 15, y es solo a través de la palabra de Dios. Es lo único que necesitas para ser perfecto, para estar plenamente preparado, totalmente equipado para servir, para cumplir con la tarea que Dios te ha dado. Y hermanos, es esta verdad que se expresa en este diagrama. Todo fluye de la palabra de Dios. Ahora veámoslo a detalle para poder entender lo que estamos diciendo. Allí pueden pasar a la página 4 si gustan. Página 4 en sus notas. Vamos a ir definiendo cada uno de las diferentes áreas del diagrama para que vean la importancia de la interpretación correcta de la palabra de Dios. Observen entonces, en primer lugar, el primer nivel, y lo puse aquí para que no lo perdieran de vista. Hay 4 niveles en este pequeño diagrama: el 1, 2, 3 y 4. El primer nivel, no, es simplemente una manera visual de ver esto, es lo que conocemos. Observen ahí página 4, el primer nivel. Estas disciplinas son básicas, no es posible ir subiendo. Recuerden, estos son campos de estudio teológico y ministerial. Si pudieras ver la vida cristiana, la puedes en términos de qué áreas, cómo dividir las diferentes áreas de estudio que tienen que ver con la palabra de Dios, las diferentes áreas de servicio al Señor a través de su iglesia. En un sentido lo puedes estructurar en este que podemos llamar un organigrama, que no es realmente
es un esquema. En el primer nivel, noten, tenemos del lado izquierdo, y lo tienen ahí de nuevo en la página 3, pero ya les hice pasar a la página 4, lo que se llama introducción bíblica. Esta es la introducción bíblica. ¿Qué significa eso? Este es el primer bloque, tienen ahí introducción bíblica. La introducción bíblica, y pueden escribirlo ahí como quieran resumirlo en la página 4, la introducción bíblica, hermanos, tiene que ver con asuntos de cada libro de la Biblia, esto es, tiene que ver con todo lo que conlleva el contexto histórico de un libro. En otras palabras, cuando hablamos de introducción bíblica, hablamos de la introducción a cada libro de la Biblia. Por ejemplo, asuntos de dónde fue escrito. ¿Fue escrito originalmente como unidad o fue escrito en diferentes partes y luego se unió? Responde a preguntas que tienen que ver, vamos a decirlo así, con la composición de cada uno de los libros de la Biblia. El momento en el que se escribió, quién lo escribió, por qué lo escribió, a quién lo escribió, en qué circunstancias. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque la introducción bíblica responde a estas y otras preguntas y nos da la información, escuchen, sobre los antecedentes históricos de los escritores bíblicos. Nos da la información acerca de los lectores, de la audiencia a la que se escribieron los diferentes libros de la Biblia, los lugares donde estaban. Por ejemplo, hace un momento leyó David algo del libro de Colosenses. La introducción bíblica nos ayuda a entender quién escribió Colosenses. ¿Quién lo escribió? Ustedes digan. El apóstol Pablo, dice Colosenses 1:1 y 2. ¿A quién? A los creyentes colosenses. La introducción bíblica nos ayuda a entender dónde vivían los colosenses, en un lugar que se llamaba Colosas. Nos ayuda a entender la filosofía que estaban enfrentando, los diferentes puntos de vista y otras áreas que llamamos de introducción que son necesarias para entender correctamente la Biblia. A esto llamamos introducción bíblica. ¿Está claro, hermano? Muy importante esto. Ahora, también una parte importante de la introducción bíblica es lo que se llama la crítica textual. Algunos de ustedes han oído ese término. ¿Qué es crítica textual? Es una disciplina de estudio, un campo de estudio, en donde uno identifica las palabras exactas que fueron escritas por el autor original del libro de la Biblia. La crítica textual se dedica a identificar las palabras exactas que fueron escritas por el autor original de un libro de la Biblia, basado en un estudio de los miles de documentos resultantes de las copias de los originales. En otras palabras, el Espíritu Santo usó a Pablo para escribir el libro de Colosenses, y de ahí muchos copiaron ese libro y se extendió, y lo que hace la crítica textual es que estudia las diferentes familias de manuscritos para asegurarse de cuál fue el texto, cómo se veía el texto, por así decirlo, que salió del puño y letra del apóstol Pablo. ¿Se dan cuenta? Para asegurarnos de que tenemos el texto original, para identificar el texto original que está libre de corrupción, que no le metió a alguien lo que se le anticipó. ¿Se dan cuenta? Entonces, aquí comienza todo, identificando el texto original y las circunstancias en las que se escribió. ¿Está claro esto? Aquí comienza todo. Y noten otra vez, el inicio de todo es el texto bíblico. De ahí se desprende todo. De ahí se desprende, regresen a la página 3 por un momento, que vamos a estar haciendo referencia a esto. Necesitas entender cuál es el texto de la palabra de Dios en introducción bíblica para que de ahí puedas interpretarlo correctamente. Es el exégesis bíblica segundo nivel. Y para que de ahí pase al tercer nivel, ahí en sus notas, puedas tener una teología correcta leyendo los diferentes cuadros, rectángulos de izquierda a derecha, en el tercer nivel, para que puedas evaluar toda la historia de la iglesia a la luz del texto original, entender cómo defender el texto, apologética, filosofía de la religión, que puedas resolver los dilemas, entre comillas, del origen del hombre, el futuro, la vida, la muerte, el origen del mal,
y de ahí también para que puedas aconsejar de manera apropiada, todo en base al texto bíblico y obviamente el cuarto nivel es la exposición bíblica para que puedas predicar correctamente. Si no sabes cuál es el texto de la Biblia, ¿qué vas a predicar? ¿Se dan cuenta? ¿Qué vas a predicar? ¿Cómo vas a saber cómo Dios quiere que guíes la iglesia? ¿Cómo conducir el ministerio de la iglesia? No puedes. Todo comienza con el texto original. ¿Se dan cuenta? Esta es la introducción bíblica. Ahora, observen a continuación el segundo nivel. Ahí mismo en el primer nivel hay otra disciplina que llamaban los idiomas bíblicos. Lo tienen ahí en la página 4 y pueden estar también viendo la página 3, ahí su pequeño esquema. Los idiomas bíblicos. Muy importante aquí lo voy a poner. Idiomas bíblicos. De nuevo ahí lo tienen, simplemente lo voy colocando para que vean la relación. Idiomas bíblicos. Observen la progresión. Una vez, y esta es simplemente una progresión lógica, una progresión que observamos a partir de, otra vez, de que la base para todo asunto de vida y práctica, todo asunto de la vida del ser humano que tiene que ver con la fe, la práctica, su relación con Dios, etc., se basa en la palabra de Cristo, en la palabra de Dios. Una vez que ya estableciste, una vez que ya identificaste el texto original, ahora, ese texto original, ¿en qué idiomas lo escribió el Espíritu Santo? Antiguo Testamento en hebreo y parte arameo. Nuevo Testamento en griego. Entonces, una vez que tienes el texto original, entonces, ahora, y esto es obvio, parte del estudio, para poder entender correctamente el texto y aplicarlo y proclamarlo correctamente, ya que lo conoces, entramos al área de los idiomas bíblicos. ¿Qué quiere decir eso? Los idiomas, tener un conocimiento, esto es lo ideal, conocer, ahí está en la página 4, lo pueden escribir si gustan, es ideal que puedas conocer los idiomas bíblicos, hebreo o griego. Uno no puede, escuchen esto, no puedes entender con precisión lo que un autor bíblico dijo si no tienes la capacidad de leer las palabras en el idioma que lo escribió. Es ideal conocer el hebreo y el griego si puedes. Recuerden, hermanos, Reina Valera 60, que es una bendición, es una traducción. Y es una traducción, siempre cuando tienes una traducción de los escritos originales, pierdes algo en cuanto a precisión de lo que Dios escribió. ¿Por qué? Porque recuerden, cuando tomas tu Biblia, la Biblia Reina Valera 60, Biblia de las Américas, Nueva Versión Internacional, puedes ver que hay diferentes palabras que cambian, ¿no es cierto? Parte de la razón es porque la familia de manuscritos en la cual está basada una traducción es diferente. Pero otra parte, hermanos, es que las traducciones están influenciadas por el criterio del traductor, ¿no es cierto? Ustedes lo pueden ver cuando ven diferentes idiomas. Depende, hay algunos traductores, puedes tener algo, un escrito que se escribió, digamos, en francés o en algún otro idioma, y cuando se traduce al español, depende del traductor, puede haber ciertos cambios, ¿no es cierto? Entonces, eso llega a pasar, y cuando alguien no conoce los idiomas originales, dependes de otras personas que sí los conocen, sean exegetas, sean intérpretes, sean comentaristas, sean traductores. Entonces, con esto, hermano, no es para hacerlos sentir inútiles y decir, oye, tú me estás diciendo este hombre que si no conozco los idiomas originales no puedo estudiar la Biblia. No, no estamos diciendo eso. Estamos diciendo que es ideal si los puedes conocer, porque entre mejor conozcas los idiomas originales, menos vas a depender de terceras partes o de comentaristas o de predicadores para entender qué es exactamente lo que Dios dijo en su palabra. ¿Se dan cuenta? Cuando no conoces los idiomas originales, dependes más de los comentaristas y de los que te explican la Biblia. Cuando llega alguien y se para y te dice, oye, ¿esto es lo que dice el griego? Pues te creo, ¿verdad? Porque yo no sé griego. ¿Se dan cuenta? De ahí, si no conoces idiomas originales, que eches mano de comentarios
confiables que te ayuden a entender los idiomas originales. Recuerden, hermanos, es muy importante, por mucho que nos guste la Reina Valera 60 o Biblia de las Américas, es una gran bendición tener una traducción, pero otra vez, hermanos, recuerden, una traducción no es inspirada. ¿Se dan cuenta? Lo que es inspirado son los manuscritos originales. ¿Se dan cuenta? Ahora, con esto no quiere decir que no sirve una traducción. Gracias a Dios que su palabra es tan poderosa que aún a través de traducciones de su palabra salva y santifica, ¿no es cierto? Siempre y cuando sea correctamente interpretada. Entonces, lo que estamos diciendo es que en ocasiones una traducción de la Biblia llega a perder los matices de significado del original en la palabra de Dios. Y aún esto lo vemos cuando estamos tratando con diferentes idiomas, ¿no es cierto? Aún cuando no son idiomas bíblicos. Llega a pasar. Entonces, es ideal en la medida de lo posible que puedas, si no puedes conocer los idiomas originales, eches mano de buenos libros, buenos comentarios que te ayuden a comprender el texto en el idioma original para llegar, hermanos, a una comprensión, escuchen, más exacta, más precisa. Recuerden, eso es lo que estamos buscando, exactitud, precisión. Esta es la intención de 2 Timoteo 2:15. Procura con diligencia, ¿recuerdan? Presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien, que traza derecho. ¿Qué cosa? La palabra de verdad. Entonces, tenemos que buscar interpretar de la manera más precisa, más exacta posible. Muy bien. Ahora, con eso en mente, ahora llegamos, observen, a la hermenéutica. Esta es la parte de la base hermenéutica. Recuerden, ya vimos, es la ciencia de la interpretación bíblica, lo definimos ayer. Muy bien. Noten cómo vamos, una vez que entendemos cuál es el texto original y podemos estudiarlo en el original, que es lo ideal, o por herramientas que nos ayuden, ahora llego a la hermenéutica, que me da las reglas de interpretación. La hermenéutica, ahí en la página 4, recuerden, en un sentido, escuchen esto, es el cimiento de una interpretación y aplicación correctas de la palabra de Dios. Este es el cimiento de una interpretación y aplicación correctas de la palabra de Dios. Estas son las reglas de interpretación. ¿Cómo entiendo? Recuerden, la hermenéutica define las leyes aplicadas por lo que llamamos exégesis, que en un momento lo vamos a ver. La hermenéutica nos dice cómo interpretar la palabra de Dios, qué reglas debo seguir para entenderla correctamente. Ahora, ahí bajo hermenéutica, escuchen, la hermenéutica nos dice cuáles son las reglas que son legítimas en el proceso de interpretación y cuáles no son. De nuevo, ¿por qué es este el cimiento de un entendimiento y aplicación correctas de la palabra de Dios? Piensen, es muy simple. Porque sin las leyes correctas de interpretación no puedes entender correctamente el texto bíblico y por lo tanto no lo puedes aplicar correctamente. Un ejemplo de esto, vayan a Hechos 8 por un momento. Hechos 8, versículo 26. Brevemente veamos esto. Hechos 8, versículo 26. Aquí recuerdan, estamos en el contexto en el que el Evangelio ya se está extendiendo a Judea y Samaria, ¿recuerdan? Y aquí encontramos ese famoso texto de Felipe y el eunuco, ¿recuerdan? Y escuchen lo que sucede, Hechos 8, 26. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, recuerden, esto es algo sobrenatural, único para esa época, porque recuerden que desde que Dios concluyó la escritura de su palabra, ya por el 96 después de Cristo, Dios solo habla a través de la interpretación correcta de su palabra. Si tú crees que se te apareció un ángel y te habló, probablemente lo mejor es revisar qué comiste anoche, qué estás tomando y si estás viviendo lo suficiente. Y si persisten las apariciones de ángeles, consulta a tu médico y a tu pastor, porque un ángel no se te apareció. Los ángeles solo se aparecieron en la época en la que la Biblia se estaba escribiendo, y si ustedes leen de Génesis y Apocalipsis, no se le
aparecieron a cualquier persona, sino a personas excepcionales en momentos clave que jugaron un papel vital en el plan de redención de Dios. Aquí en este caso se le aparece a Felipe y le dice, versículo 26, levántate y ve hacia el sur, en Hechos 8:26, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Este camino se encontraba al sur de Jerusalén, en la parte de abajo. Entonces, versículo 27, hablando de Felipe, él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, una pausa ahí, ¿de dónde venía este hombre? De Etiopía. Probablemente en este contexto, en nuestra mente pensamos, Etiopía, África, ¿no es cierto? Pero no. En este contexto, cuando se escribe el libro de los Hechos, esto es introducción bíblica, Etiopía se refería probablemente al imperio nubio que se encontraba cerca del Nilo. Esto lo sabemos por registros históricos de la época. Este señor habría sido de piel oscura. Y noten, este hombre es, nos dice el versículo 27, este etíope era eunuco. ¿Qué quiere decir eunuco? Probablemente estaba castrado y no era un funcionario del gobierno. Probablemente aquí se refiere a que estaba físicamente castrado, porque observen que en el versículo 27 se menciona que era eunuco y que era, versículo 27, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros. Noten, probablemente era el secretario del tesoro de una reina, Candace, quizás era el título de la reina a la que servía, algo así como en Egipto se usaba el título faraón. Ahora, noten, versículo 27, ya había venido a Jerusalén para adorar. Versículo 28, volvió sentado en su carro leyendo el profeta Isaías. Y en el 29 el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. De nuevo no sabemos cómo se lo dijo el Espíritu, y noten lo que está pasando. Es muy probable que el carro del eunuco habría sido jalado por bueyes, habría sido seguido de varios sirvientes de alto rango ahí del gobierno etíope. Y noten versículo 30, acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo, mucha atención, Hechos 8:30, pero ¿entiendes lo que lees? Versículo 31, el etíope le responde a Felipe, él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? En el griego, me guiare. Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Ahora observen la mano soberana de Dios en esto. En los versículos 29 al 31, en el momento en el que está leyendo a Isaías el etíope, el Espíritu Santo le dice a Felipe que se acerque al carro del etíope. Obviamente está leyendo en un rollo escrito por Isaías, no está leyendo en su tableta, en un celular o en un libro como el que usamos en la actualidad. No existía en ese entonces. Y noten lo que sucede. ¿Qué pasaje estaba leyendo? Versículo 32. El pasaje de la Escritura que leyera como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante de que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Detengámonos ahí. Esta es una cita de Isaías 53, 7 y 8 de la Septuaginta. La Septuaginta es una traducción griega del Antiguo Testamento. Esto es, el Antiguo Testamento escrito en hebreo, se traduce en griego, y allá por el siglo II, primero antes de Cristo, está la versión Septuaginta. Eso es lo que estaba leyendo el etíope aquí. Ahora escuchen esto, hermanos, aquí hay un gran recordatorio de que Dios puede usar una traducción de los idiomas originales como lo hizo aquí. Aquí Dios está usando una traducción del hebreo al griego, la Septuaginta. Y noten, hermanos, de nuevo, la mano soberana de Dios al llevar a Felipe en el momento en el que el etíope estaba leyendo un pasaje que hablaba de sufrimiento, humillación y exaltación de Cristo. Y observen lo que hace aquí, versículo 34. Respondiéndole eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? No sabía lo que significaba. ¿Se dan cuenta? En ese entonces, los judíos diferían en la interpretación de este pasaje. Decían que era Israel, o que era el Mesías, o que era Isaías. Pero el eunuco quería saber a quién se refería a lo que estaba leyendo.
Y noten, en el versículo 31 él reconoció que él no entendía lo que leía. Y noten, hermanos, él quiere, el versículo 31, que Felipe le ayude a entender lo que significa este pasaje. Y la pregunta aquí es esta: ¿por qué no entendía la palabra de Dios? Desde el punto de vista humano, por la misma razón por la que nosotros no entendemos correctamente la Biblia cuando simplemente la leemos. ¿Cuál es la razón? El eunuco lee esto unos 700 años después de que Isaías escribió su libro. Y así como el eunuco con Isaías, nosotros hoy, en el 2015, después de Cristo, estamos a miles de años de distancia de la audiencia original a la que se escribieron los diferentes libros de la Biblia. Por ejemplo, el libro de Colosenses se escribió unos 2015 años atrás. El libro de Génesis, allá por el 1445 al 1405 a.C. Estamos muy distantes de la cultura. Se escribió en otro idioma. Y hermanos, escuchen esto. Aquí este es un buen recordatorio de que la lectura de la palabra de Dios es indispensable para leerla, pero no es suficiente para entenderla correctamente. Muy importante esto, hermano. Y te puedes caer de la silla con esto, pero es una realidad. Puedes leer y leer y releer y leer tu Biblia una vez al año, 4 veces al año, que es muy bueno. Pero necesitas entender quién escribió el libro, en qué momento histórico, qué quiso decir las palabras que usó el autor original a la audiencia original. Porque la Biblia no se escribió en español. ¿Se dan cuenta? Nos encantaría decirles que se escribió en español, pero no fue así. Y en las traducciones se pierden muchas cosas. Ahí es donde entra el saber cómo interpretar correctamente la palabra de Dios. Y primordialmente tú, como alguien que enseñas o predicas, no puedes nada más tomar la Biblia, leer y decir: Señor, abre mi entendimiento. Claro, el Espíritu de Dios te tiene que ayudar. Esto lo estudiamos a fondo el año pasado. Los que estuvieron aquí lo recordarán. Pero el Espíritu de Dios usa tu estudio para llevarte a entender correctamente el significado del texto. Piensen en esto, y lo recuerdo algo que vimos el año pasado. A pesar de que el Espíritu de Dios es nuestro maestro, claro, no podemos entender la Biblia sin el Espíritu Santo. 1 Corintios 2:14. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, ¿recuerdan? Porque para él son locura. Necesitas el ministerio del Espíritu Santo. Pero Pablo le dijo a Timoteo, 2 Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. ¿Recuerdan? Como obrero que no tiene que avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Ese es un llamado al estudio bíblico. Pablo le dijo a Timoteo: Timoteo, estudia para que interpretes bien. Y escuchen, no solo le dijo estudia, tienes que estudiar duro, Timoteo. Y es trabajo duro. 1 Timoteo 5:17, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. El predicar y enseñar es trabajo duro, agotador. ¿Por qué? Porque hay que entender quién escribió, a quién escribió, cuándo escribió, por qué escribió, qué significan los idiomas originales, cuál es el contexto para que interpretes correctamente y así puedas entender correctamente lo que el autor original le quiso decir a la audiencia original. ¿Se dan cuenta? El eunuco no sabía, y Dios usó a Felipe para poderle explicar, porque Felipe obviamente estaba capacitado y estaba interpretando correctamente el texto. Y recuerden ustedes el resto de lo que sucede ahí. No lo vamos a ver por motivos de tiempo, pero esta es simplemente una ilustración de nuevo para recordarles la necesidad de la hermenéutica. Ahora, permítanme darles, hermanos, 2 ejemplos que ilustran la prioridad de la hermenéutica. ¿Por qué es tan importante tener las reglas, entender las reglas que vimos ayer, recuerdan, de manera general? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué es tan importante? Recuerdan que esto se divide en 2, lo vimos ayer: la hermenéutica general y la hermenéutica, le llamamos específica, ¿no? ¿Sí? Y lo vimos ayer, recuerdan, lo tienen ahí en las páginas de la última sección. Especial, okay. ¿Por qué es tan importante recordar que la palabra de Dios se interpreta de manera literal
en su contexto histórico y gramatical. ¿Por qué es tan importante entender qué viene antes, qué viene después, quién escribió, en qué momento escribió? ¿Por qué es tan importante el saber qué significaron las palabras para la audiencia original? ¿Cómo se relacionan las palabras entre sí? Ya lo dijimos, porque si no aplicas estos principios, no vas a entender la intención del autor original. Y la intención del autor original, esto es, lo que quiso decir el Espíritu Santo en un pasaje dado, es la interpretación correcta. Hermano, no hay muchas interpretaciones, solo hay una interpretación correcta con diferentes ¿qué? Aplicaciones. Muy importante entender esto. Cuando tú escribes un correo electrónico o una carta, no la mandas ahí a alguien y dices, bueno, la voy a mandar y a ver que entienda lo que quiera. No, tú quieres que entiendan ¿qué cosa? Lo que tú quisiste decir, ¿no es cierto? Y así es el Espíritu de Dios. Toda la Biblia se escribió con un propósito en mente. Nada de que leo y luego me reúno, como muchos en estudios bíblicos, otra vez muchas veces bien intencionados, pero por ignorancia muchos de nosotros lo hemos llegado a hacer. Leemos, ¿qué significa para ti? No, no es qué significa para ti. ¿Qué quiso el Espíritu Santo que significara? Eso. Y ya a partir de ahí, esa es la interpretación correcta. A partir de ahí podemos hablar de diferentes aplicaciones. ¿Se dan cuenta? Entonces, dos ejemplos que ilustran la importancia de la hermenéutica. En primer lugar, algunos piensan que es imposible, dos ejemplos que ilustran la importancia. En primer lugar, objetividad de la interpretación. Esta es la importancia de la hermenéutica. Objetividad. Algunos piensan, escuchen esto, que es imposible ser objetivo en la interpretación de la Biblia. Dicen, bueno, yo soy de México, yo tengo mis prejuicios, mi descendiente es Moctezuma, Pancho Villa, el tuyo es el rey fulano y mengano de España, entonces todos venimos con diferentes prejuicios y no podemos realmente entender el texto porque para ti significa una cosa y para mí significa otra cosa. Error. Claro que no. Puede ser objetivo. ¿Por qué? Porque si eres hijo de Dios, el Espíritu Santo te da la capacidad de estar por encima de tus prejuicios en la medida de que tú, por la gracia de Dios, te sometes, vienes con una actitud humilde a la palabra de Dios, dispuesto a aprender, a entender qué quiere decir el texto para someterme a ello, es posible ser objetivo. Y otra vez, esto es muy importante. En la actualidad, ustedes saben, vivimos en un mundo en el que debido a la filosofía moderna, posmoderna de hecho, muchas de estas maneras de pensar mundanas se infiltran a la iglesia y dicen, no, hombre, es que no se puede ser objetivo, no, todo el mundo tiene sus prejuicios y por lo tanto cuando llegas a la Biblia es lo mismo. Para mí, yo me pongo los lentes oscuros y tú los lentes amarillos y yo veo las cosas diferentes desde tu punto de vista, pero no es así. Ahí, observen esto, esa manera de pensar mundana coloca como autoridad final al lector, no al texto. ¿Se dan cuenta? Y ese es un error garrafal. No, señor, no. Pablo dijo, la Escritura es útil para producir el mismo efecto en el hombre de Dios. Se aplica a todo cristiano, eso que es específicamente para Timoteo ahí, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. ¿Se dan cuenta? Si te sometes a la palabra de Cristo, estás controlado por el Espíritu de Dios y los efectos van a ser los mismos. Una persona llena del Espíritu Santo manifiesta, ¿cuál es el fruto del Espíritu? Galatas 5, 22, 23, amor, gozo, paz, paciencia, unidad, bondad, mansedumbre, templanza. ¿Se dan cuenta? Y ser lleno del Espíritu significa ser lleno de la palabra de Dios. Eso es lo que sucede en Efesios 5, 18, recuerden, cuando alguien está lleno del Espíritu, muestra gozo, gratitud, muestra deseo a someterse a otros, y los resultados son los mismos. Recuerden en el pasaje paralelo de Colosenses 3:16, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, hablando de nosotros con salmos, himnos, cánticos espirituales. Es el mismo resultado. Cuando eres controlado por la palabra, Colosenses 3,
Es lo mismo que ser controlado por el Espíritu. Efesios 5, hay gozo en tu vida, hay gratitud en tu vida, hay deseo de someterte a otros. Escuchen, en todos, no importa quién sea, lo que importa es que sea un creyente que se somete a la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta? Eso hace un lado la idea mundana ridícula de que cada uno interpreta lo que le gusta de acuerdo con sus prejuicios. Si así fuera, el efecto, si cada uno interpretara lo que le gusta, el efecto de la palabra de Dios sería diferente en todos. ¿Se dan cuenta? Y la Biblia no enseña eso. La Biblia enseña, aquí está la palabra de Cristo y tiene el mismo impacto en todo creyente obediente, independientemente de su trasfondo, de su edad, de su nacionalidad. ¿Se dan cuenta? Todos, por la gracia de Dios, podemos manifestar amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Se dan cuenta? Eso es muy importante, hermanos. Objetividad. Esto es una regla hermenéutica. ¿Qué dice el texto? Esto es más bien una ilustración de la importancia de la hermenéutica. Otra idea errónea, hablando de la hermenéutica, es que, otra ilustración de la importancia de la hermenéutica, es que es la importancia de, otra vez, interpretar, y volvemos a remarcar esto, hermanos, dicho de otro ángulo, la intención del autor original. Hermanos, no nos vamos a cansar de decir esto. Intención del autor original. Es importante señalar esto porque hay gente que toma pasajes, toma un versículo de un lado y lo impone en otro versículo, en otro pasaje, para según ellos decir lo que significa el texto. En otras palabras, no puedo yo tomar un versículo de acá e imponerlo en este. ¿Se dan cuenta? No, tengo que saber primero cuál es la intención del autor original en ese pasaje. Ahora, escuchen, hermanos, este es de nuevo el fundamento. Eso nos lleva a la exégesis. Vamos aquí a meter velocidad porque si no, no vamos a avanzar. Esto nos lleva a la exégesis, al segundo nivel, ahí en la página 4, exégesis bíblica. ¿Qué significa la exégesis? La exégesis significa, aquí es el paso de interpretación del texto. Interpretación. Y lo que quiere decir esto es que aquí aplicamos la hermenéutica al texto. La hermenéutica, lo voy a poner así, hermano. La hermenéutica son las reglas de interpretación y la exégesis es la aplicación de la hermenéutica. ¿Está claro? En otras palabras, la hermenéutica dice hay que interpretar la Biblia de manera literal, histórica y gramatical, y la exégesis lo aplica al texto. Muy bien, lo voy a hacer. ¿Está claro? Eso es lo que hace la exégesis. De nuevo, hermanos, aquí interpretamos el texto. Voy a borrar esto, ¿eh? ¿Sí? ¿Está bien? Okay. Bueno, sí, el que calle otorga, si no me dicen nada, yo voy, que digan ustedes, ¿eh? Si no, se me va a acabar aquí el espacio. Muy bien. Entonces, aquí está la interpretación del texto. Noten, no podemos, escuchen esto, por eso este diagrama es tan importante. Aquí interpretamos el texto. Para que llegues a la interpretación del texto, tienes que identificar el texto, saber qué es lo que dice la Biblia, qué es lo que Dios escribió, y lo entiendes, tienes que entender correctamente los idiomas originales, cómo interpretar el texto, aquí lo interpretas. Noten, hermanos, aquí no hay ningún elemento humano, aquí es Biblia, Biblia, Biblia. ¿Se dan cuenta? De aquí voy a la interpretación, aquí no meto mis prejuicios, mis deseos, mis ideas humanas. ¿Se dan cuenta? Esto es Biblia pura. ¿Se dan cuenta? Aquí interpreto. De nuevo, esta interpretación se basa en el nivel 1. ¿Está claro esto? ¿Vamos bien? Díganme si esto no está claro. Ahora, esto nos lleva al tercer nivel. El tercer nivel, ahí lo tienen en su, ahí su diagrama, lo voy a escribir así, teología sistemática, teología bíblica. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a explicar.
Estas tres disciplinas alimentan la interpretación, ¿ok? Muy bien, en particular esta lleva a esto, ¿ok? Porque ya dimos por sentado esto. Si ya conozco el texto, idiomas originales, sé literal, histórico, gramatical, interpreto el texto y escuchen. Una vez que interpreté el texto, ahora sí puedo pasar a la teología sistemática. La teología bíblica también. Teología bíblica quiere decir qué dice, por ejemplo, Pablo acerca de Cristo. Cristología. ¿Ok? ¿Qué dice, por ejemplo, el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, acerca de la gracia? Eso es teología bíblica. Quiere decir, ¿qué dice cierta parte de la Biblia acerca de un tema dado? Eso es teología bíblica. Teología sistemática es dividir la Biblia en diferentes temas, los temas más importantes. ¿Qué dice la Biblia acerca de la Biblia misma? Eso es lo que llamamos bibliología. ¿Qué dice la Biblia acerca de Dios Padre? Eso es teología propia. ¿Qué dice toda la Biblia acerca de Dios Hijo? ¿Eso cómo se llama en teología sistemática? Cristología. ¿Qué dice la Biblia acerca del Espíritu Santo? Neumatología. ¿Qué dice la Biblia acerca de Satanás? Satanología, algunos lo llaman, o demonología, o neumatología, también está incluido ahí, de los ángeles santos caídos. ¿Qué dice la Biblia, escuchen, acerca del hombre? Antropología. ¿Qué dice la Biblia acerca del pecado? Amartiología. ¿Qué dice la Biblia acerca de la salvación? Soteriología. ¿Qué dice la Biblia acerca de la iglesia? Eclesiología. ¿Notan? ¿Qué dice la Biblia acerca de los últimos tiempos? Escatología, la vida, la muerte, las últimas cosas. Escatología. Eso es teología sistemática. Es dividir la Biblia en diferentes categorías, primordialmente las que acabamos de mencionar. Observen esto. Para poder saber qué dice la Biblia acerca de un tema dado, de los que ya dijimos, tienes primero que haber interpretado correctamente, ¿qué cosa? El texto bíblico. ¿Se dan cuenta? El texto bíblico lo interpreto, y la interpretación del texto bíblico, obvio, la idea es aquí de Génesis, Apocalipsis, cada texto entendiendo la intención del autor original, de Génesis, quién lo escribió, cuándo lo escribió, y así Génesis, Éxodo, Salmos, Proverbios, Nuevo Testamento. Todo eso me da un cúmulo de información que me llega entonces a sistematizar, a tomar todo lo que la Biblia enseña acerca, por ejemplo, de la salvación, pero habiendo interpretado cada texto en su contexto original, entendiendo la intención del autor original. ¿Se dan cuenta? Esto es una labor monumental, ¿no es cierto? Porque esto es bastante grande, ¿no es cierto? Pero gracias a Dios por la cantidad de información que nos da. ¿Se dan cuenta? Pero hermanos, lo que quiero ilustrar aquí es la importancia de interpretar correctamente la Biblia. ¿Se dan cuenta? De que esto no es, como decimos coloquialmente en México, a la viva México, que como decían ayer, clavado que decimos en México, me lanzo a la piscina y abro y bueno, pues este texto, el justo por la fe vivirá, y me aviento, oré, y no importa quién lo escribió, cuándo lo escribió, por qué lo escribió, me aviento, y ahí lo que me venga a la mente, y si tengo labia me ayuda, y le meto 2, 3 ilustraciones de las noticias, y vámonos. Y el hermano ahí en la banca, en la iglesia, que está abriendo por la palabra, pues lo que le diga el pastor, pues lo que le dé se lo come, ¿no? Aunque la mente es una migaja ahí, pues se la va a comer, tiene hambre. No es así, esto es serio. ¿Se dan cuenta? Tenemos que estudiar para interpretar correctamente y para no llegar a ideas y aplicaciones erróneas de la palabra de Dios. De nuevo, dependemos de la palabra de Dios, está basada en la hermenéutica. Y escuchen, hermanos, por eso, piensen en esto es vital, hermanos. Tantas cosas que queremos decir, no nos va a tiempo, pero lo más que podamos decir, lo vamos a decir. Escuchen. Esto, la teología, de nuevo, esto es, recuerden, lo que dice la Biblia acerca de quién es Dios, acerca de quién es el Espíritu Santo Cristo. Esto se deriva de una interpretación correcta de la Biblia, no de la filosofía humanista. No tengo que ver qué dijo fulano, mengano, aquel filósofo y este filósofo
Sócrates, Platón, nada, eso no importa. Vean, esto se deriva de esto en base al texto bíblico. ¿Se dan cuenta? Y esto, por cierto, es atemporal, porque Dios es el mismo, que está hablando de Hebreos 3:8, Jesucristo es el mismo cuando, ayer, hoy y por los siglos. Malaquías, yo Jehová no cambio. Y Dios es inmutable, Dios nunca cambia. Entonces, noten, pero eso está basado en el texto bíblico. ¿Se dan cuenta? No la teología, esto es, cuando hablamos de teología, no se asusten, es el estudio de Dios. ¿Qué dice la Biblia acerca de Dios mismo, del hombre, etcétera? Eso es teología. Aún en un sentido general, todo cristiano es un teólogo. Cualquier persona que estudia la Biblia es un teólogo. El problema es que hay teólogos pobres y teólogos fieles, porque algunos no basan su entendimiento de quién es Dios y el hombre en esto, sino que aquí el problema es que le meten por acá ideas, filosofía humanista, o algunos le meten a lo mejor, pues voy a meter un poquito de Freud y de Skinner, a ver qué dijo por ahí Platón y Sócrates, y lo meten aquí. Y esto, ahí hay un problema, hay un cortocircuito, ¿no es cierto? Por supuesto. Por eso es tan importante entender el flujo. Esto tiene todo lo que la Biblia enseña acerca de quién es Dios el hombre, tiene que fluir de lo que dice la Biblia, de una interpretación correcta de la Biblia. ¿Se dan cuenta? Y hermanos, algunos, oye, esto se oye muy intelectual o académico, filosófico. No, hermanos, esto es muy práctico, esto es otra manera de decir algo que ustedes saben. Esto es la vida cristiana y el ministerio. Esto, hermanos, es tan práctico como esto. ¿Por qué como cristianos tengo problemas yo, por ejemplo, en la lucha en mi matrimonio, por ejemplo? El matrimonio es aflicción de la carne, dice Pablo en 1 Corintios 7, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque es la relación humana más íntima, más cercana, y tienes un pecador con otra pecadora, aunque sean redimidos con sus propensidades, sus tendencias a pecar, ¿no es cierto? Y por un lado, la pecadora no quiere someterse al marido, y el marido pecador quiere pensar primero en sí mismo antes que en los intereses, los deseos de la mujer. No la está amando como Cristo amó a la iglesia. Y, escuchen, si yo creo esto y me digo cristiano, entonces teológicamente pienso, esto es lo que pienso, ¿sabes qué? Estoy teniendo problemas en mi matrimonio. Y llega el consejero cristiano que cree en esto y te dice, ¿sabes qué? Tu problema es que tú necesitas poner tu límite. Tú hasta aquí esposo, tú hasta aquí esposa. ¿Se dan cuenta? Y llega el que cree en la Biblia únicamente y te dice, no, momento, el problema no es un problema de conducta, como dice esto. No, el problema es espiritual. ¿Cómo lo sabemos? Porque Efesios 5 dice que para amar a tu mujer como Cristo amó a la iglesia, para que tu mujer te sometas a tu marido así como la iglesia a Cristo, necesitas, simplemente siguiendo el contexto, ser lleno del Espíritu. Entonces, cuando tú tienes problemas en amar a tu mujer, cuando estás luchando como hombre, como luchamos a diario como creyentes, con tu orgullo, tu egoísmo, en pensar primero en ti antes que tu esposa, tu problema no es de conducta, tu problema es espiritual. No estás siendo controlado por el Espíritu, lo cual quiere decir que no estás sometiéndote a la palabra de Cristo. La palabra de Cristo no te está controlando. Tu problema es espiritual, no de conducta, ¿te das cuenta? Tu problema está en que no estás sometiéndote a Dios. ¿Se dan cuenta? Esto hace una diferencia diametralmente opuesta. Y nada de que el que la aconsejó a ti le dijo, bueno, pon tus límites, papá. No pon tus límites. Habla a tu mujer como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Qué quiere decir eso? Que piensas en ella primero, sus deseos, sus intenciones, sus anhelos, sin límite, como Cristo. Eso es lo que dice la Biblia, ¿no es cierto? El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para ¿qué? Para servir. Quítate la idea de que eres el rey de la casa y llegas a tu castillo y dices, aquí estoy para que me sirvas, mujer. No, al contrario, aquí estoy para servirte, porque ese es un liderazgo bíblico. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. ¿Se dan cuenta? Pero cuando estamos pensando primero en nosotros, no en lo que Cristo quiere, no en glorificar a Dios, en glorificar a Cristo, entonces en lugar de que yo venga para servir a mi mujer, pienso,
El marido no vino para servir, sino para ser servido. Así que aquí te sometes, mujer, ya llegó el rey del castillo, atiéndeme. Y la otra se siente la reina también y quiere que... hay un problemón, ¿no? Eso es la guerra mundial. Y eso lo vimos a diario, ¿no es cierto? Pero ven la diferencia de enfoque. No es de que pasa, toma 12 pasos, mira, dile a tu esposa a diario, te amo, te amo, te amo, llévala a cenar. A lo mejor eso resulta un ratito a nivel externo, pero el problema de fondo es espiritual, ¿se dan cuenta? Así de importante otra vez es la interpretación y entender que la base es la palabra de Dios, es la palabra de Cristo. Y bueno, tenemos mucho más que decir, pero eso son las 9:30, hermanos. Aquí nos quedamos y bueno, esto les da una idea. Les puse ese bosque, al tener esto en su página 3, hermanos, no tenemos tiempo para desarrollarlo, pero tómense el tiempo, les sugiero, para meditar en esto. Esto viene también en el libro de MacArthur, la predicación, para recordar, ya con esto realmente, habiendo entendido este fundamento, les va a ayudar a entender que todo está basado en una interpretación y aplicación correctas de la Biblia. La exégesis de la interpretación y de ahí la teología, la historia de la iglesia, la homilética, la consejería, la administración, por ejemplo, de la iglesia. No puedes tomar las técnicas del mundo de las empresas para guiar la iglesia. No. Todo está basado en la Biblia y de ahí la exposición bíblica. El explicar y aplicar el texto, la predicación, la enseñanza. Todo parte de la base de interpretar la Biblia de manera correcta para poderla aplicar correctamente. ¿Se dan cuenta? Todo lo demás, hermanos, es superficial, es mundano. Puede haber cosas útiles en sugerencias humanas, sí, pero escucha, es innecesario. Puede haber cosas que a lo mejor Rick Warren te dice, pues sabes que pon un estacionamiento y cuando lleguen, que todos los diáconos se vistan con la misma playera roja y pongan aquí Iglesia Evangélica de Texo, de Pontevedra, donde quiera, y la gente se va a sentir bienvenida. Pues a lo mejor se ayuda, pero si no lo tiene no pasa nada. ¿Se dan cuenta? Son cosas cosméticas, son superficiales, no de fondo. Pero lo que es de fondo es que Dios salva y santifica únicamente a través de explicar y aplicar correctamente ¿qué cosa? La palabra de Cristo. ¿Muy bien? Bueno, ¿algún comentario? Ya saben, cualquier queja con David. Bueno, oremos para despedirnos. Padre, gracias por tu palabra, por este tiempo que disfrutamos el día de hoy, tocando estos temas tan importantes, Padre. Gracias, Señor, por recordarnos de nuevo que la base de todo es la palabra de Cristo, la palabra de Dios mismo, Señor. Ayúdanos, Padre, a que lo que estudiamos hoy nos lleve a examinar nuestra vida, nuestro ministerio, a recordar que lo que el mundo a veces cree que es un problema de conducta superficial, realmente, como lo dice tu palabra, si tu palabra lo dice, es un problema espiritual. Que entendamos, Padre, que no necesitamos las ideas del mundo, sino que necesitamos, y si lo que necesitamos es tu palabra, que lo demás puede quizás ser útil en algún punto, pero no es necesario. Son asuntos de gusto, de preferencia muchas veces, cosas superficiales. El problema es cuando tratamos de mezclar la sabiduría mundana con la sabiduría perfecta de ti, nuestro amado Señor, revelada en tu palabra. Que seamos fieles, Padre, en aferrarnos a tu palabra y que lo que estudiamos ayer y hoy, Padre, nos motive a todos para dedicarnos, Padre, a estudiar de manera diligente tu palabra y someternos a ella. Ahí está el camino de la vida que te glorifique. Que no busquemos, Padre, alternativas superficiales, a veces por pereza, francamente, encontrar una receta o una solución de 3 pasos en lugar de escoger el camino duro de estudiar diligentemente para entender y someternos a tu palabra. Que esto lo hagamos para que en todo el Señor Jesucristo sea glorificado.